Estaba en plena misa y no vas a imaginar lo que me pasó. Sí, estaba en una misa especial, todas las misas son especiales, pero resulta que unos niños de catequesis iban a recibir por primera vez a Jesús vivo, presente, real, en cuerpo, alma y divinidad en la Santa Eucaristía. Esos corazones jóvenes iban a ser receptores del amor con mayúscula. Y yo estaba sentada en las bancas casi de al final y al lado mío, en otra banca, pero a mi derecha, estaba sentada una señora. Y al principio pues todo estaba viento en popa, estaba tranquilo, estaba normal, su curso pues normal. Pero en el momento de la consagración, y tú sabes que ese momento es importantísimo, de inicio a fin la misa es importante, pero la consagración, Dios mío, es el momento en el que el cielo y la tierra se unen, se abrazan, se besan, se hacen uno solo, por amor, sí, a ti y a mí. Y resulta que la señora que estaba sentada a mi derecha, en ese momento de la consagración, saca el celular, abre una videollamada y claro, yo me distraje porque estaba a mi derecha, estaba al lado mío y me distraje porque empecé a escuchar los murmullos y segundos después empecé a escuchar risas. La conversación de la señora estaba sumamente chévere, interesante, hubo risas y preguntas y no sé qué. Yo estaba súper distraída y claro, aquel que no quiere que nos concentremos en la misa, aquel que no quiere que recibamos todo lo que se supone debemos recibir en la misa, aquel que no quiere que tengamos todo lo bueno, bello y verdadero que Dios quiere ofrecernos, es el número uno para aprovechar ese momento y hacer que pues, se distraiga la mayor cantidad de personas. Y claro, adelante, atrás, a los lados, la mayoría de personas estaba indispuesta, mirando a todos lados, que ya apague, o sea, o sea, tantas cosas. Y yo en ese momento le llamo la atención a la señora y le digo que por favor se retire afuera a seguir conversando, pero por favor. Y ya, la señora hizo caso omiso, no me paró bola, no me tomó en cuenta, siguió en la conversación. Y en ese momento, Dios, que no se deja ganar en generosidad, hizo tipo un flashback de lo que yo antes hacía. Es que yo me acordé que en su momento, antes de tener mi primer encuentro con el Señor, yo que procedo de una familia católica de nombre, que si íbamos a misa era porque algún familiar nos invitaba a un matrimonio, a un bautizo, a una primera comunión, a una confirmación, lo que sea, pero era solo por invitaciones e íbamos, porque éramos católicos de nombre. Y en esos momentos, en ese tiempo, yo también me distraía, que el cabello, que esto, que por aquí, que a qué hora se acaba, o sea, y me distraía, no vivía la Santa Misa, no me interesaba vivirla, era solo un cumplimiento más. Y Dios en ese momento, en ese justo momento en la que yo estaba viendo a la señora y escuchando lo que estaba hablando y demás, y estaba súper distraída, el Señor me devuelve a mi pasado donde yo también me comportaba así. ¿Y por qué? Porque resulta que yo ahora que soy consciente de todo lo que se vive en la misa, soy consciente de lo más mínimo que se dice, que es una gracia de Dios para nosotros. Y todo lo que dentro del rito de la misa se celebra o se conmemora, que es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que cualquier acto que no proceda del rito como tal es una falta de respeto y por ende una burla a Dios. Suena duro, durísimo, pero es que es una burla a Dios. Y recordé en ese momento, o Dios me hizo recordar en ese momento, que en el pasado yo también me burlaba inconscientemente de Dios por conversar en misa, por distraerme en misa, por hablar en misa, por reírme en misa, por sacar el teléfono en misa, por etcétera. Incluso por comer en misa, así sea un chicle. Entonces, claro, luego pues el rito siguió su curso normal, la señora pues estaba ya totalmente también indispuesta, quizás porque yo le llamé la atención o porque el resto le decía que se calle o demás. Y yo en ese momento obviamente oré por ella en la mente, pedí perdón por ella ante el Señor y bueno, la cosa pues se terminó, luego pues ya fue, pasó. ¿Y por qué les cuento esto? Porque yo medité ese episodio con mi pasado
y con lo que sigo viendo en misa constantemente, personas que se distraen, servidores que están viendo el reloj a cada rato, que están viendo el teléfono, que están distraídos totalmente. Y yo estaba justamente meditando, esto no paraba de rondarme en la cabeza y saqué muchas interpretaciones o reflexiones o meditaciones, más bien que el Señor en medio de la oración me fue, digamos, como que mostrando. Y quise compartirlas contigo a través de este video. Espero te sea de mucha luz, de mucha ayuda. Lo pensé muchísimo para hacer este video, pero creo que es justo, creo que es necesario. Así es que yo, cuando estaba haciendo la meditación, le pedí al Señor que me diga cómo hacer y decir todo esto, porque no solamente es una queja, no solamente es una persona espiritual que intenta vivir su fe de forma ordenada y que te está diciendo, te indica que hay otros que no lo hacen, o sea, esa no es la intención. Y por eso quiero partir desde una cita bíblica, desde la palabra del Dios mismo, porque suceden este tipo de cosas. Y me quedé justamente en Samuel y el sacerdote Elí. Y a partir de allí quiero conectar esta historia que te conté, la historia que has vivido tú con este camino de la fe y lo que normalmente vemos en la Eucaristía, en un rezo, en una novena, en un rosario, todas las distracciones, todas las faltas de respeto, o sea, todas las incoherencias que hemos sido testigos y también que hemos vivido en carne propia. Así es que pues, si te interesa, si te gusta, quédate porque este video es para ti, lo hice para ti. Samuel y Elí, dos hombres que estuvieron al servicio del Señor. ¿Quién fue Samuel? ¿Quién fue Elí? Pues resulta que Elí, un sacerdote que ya venía transitando este camino del servicio del Señor, tenía unos 80 y tantos años y específicamente 40 años en el servicio del Señor. Y Samuel, este joven inexperto, ingenuo, hijo de Ana, que por cierto en estos días leímos la lectura de esta mujer que oraba incesantemente en el templo pidiendo un milagro, que quería tener hijos porque no podía y demás. Resulta que cuando Ana oró en el templo, esa oración era especial, era única y diferente al resto de las oraciones que ella hizo. Es que siempre decimos que la oración tiene poder, que la oración es fuerte, que la oración es magnífica, que podemos hacer mucho con la oración y sí, realmente sí, pero esto es un lado de la moneda. El otro lado de la moneda es la disposición del corazón. Es que yo puedo orarle al Señor, yo puedo rezar al Señor, yo puedo ir a la misa y demás, pero si yo no dispongo mi corazón, ¿qué es disponer el corazón? Dárselo al Señor, entregárselo al Señor. Ana, Señor, yo no puedo más. Aquí está todo mi dolor, me entrego a ti, Señor, ya. Es como si fuera el último cartucho que realizó Ana y eureka, sucedió el milagro, salió embarazada y ya tenemos al profeta Samuel. Cierro paréntesis. Ahora, este es el joven Samuel, consagrado incluso antes de que estuviera en el vientre de Ana, al servicio del Señor, a las cosas del Señor. Y Samuel estaba bajo la obediencia del sacerdote Elí. Y esto es maravilloso porque cuando yo estaba meditando en la historia que les acabé de contar y luego leí esta historia, estos capítulos de Samuel y Elí, algo me sorprendió y es lo siguiente. Elí, que ya tenía 40 años en el servicio del Señor, dicen las escrituras que Elí estaba dormido en su habitación, pero de Samuel se dice algo diferente. Estaba dormido, sí, pero en el santuario del Señor. Las palabras de Dios en la Biblia no se lanzan o se escriben porque sí, tienen un sentido. Y a mí me llamó mucho la atención porque Elí estaba en la habitación y Samuel estaba en el santuario del Señor, ambos dormidos. Ok, ahí te lo dejo como para que lo pongas en oración y lo medites tú en la intimidad del Señor a ver qué significa esto. Lo que yo quería decirles con esta historia de Samuel y Elí, y creo que es muy conocida, ¿no? Esta vocación de Samuel cuando está dormido en el santuario, escucha la voz de Dios sin saber que es Dios y le dice, Samuel, Samuel.
Y Samuel se levanta y va donde Elí, va a la habitación de Elí y le dice, ¿me has llamado? Estoy parafraseando, ¿no? ¿Me has llamado? Y Elí le dice, no, vete a dormir, sigue durmiendo, sigue descansando. Va la segunda vez, Samuel, Samuel, y nuevamente Samuel va donde Elí, hey, ¿qué pasó? ¿Me has llamado? No, yo no te he llamado, sigue así. Va la tercera vez, Samuel, Samuel, no, yo no te he llamado. Y en ese momento Elí, hombre de Dios, que ha tenido un camino en las cosas del Señor, se da cuenta de que es Yahvé, de que es Dios el que estaba llamando a Samuel. Por eso Elí le dice a Samuel, vete a descansar y si acaso vuelves a escuchar la voz, responde, habla Señor, que tu siervo escucha. Samuel regresa al santuario donde estaba durmiendo y escucha la voz por cuarta vez y obedece. Hace y dice lo que Elí le mandó. Habla que tu siervo escucha. En esa traducción que tengo dice literalmente habla que tu siervo escucha. No dice habla Señor que tu siervo escucha. Dice habla que tu siervo escucha. Elí en cambio le dijo habla Señor que tu siervo escucha. Hay algo interesante. Ya se los voy a decir más adelante. En todo caso, Samuel, un hombre obediente, no solo de las cosas del Señor, sino incluso de aquel sacerdote que le dijo, di esto, haz esto, y Samuel todo obediente, todo humilde, todo decisivo, va, se acuesta y luego escucha la voz de Dios y dice, habla que tu siervo escucha. A partir de allí, Samuel estaba constantemente en la presencia de Dios. La presencia de Dios acompañaba a Samuel y surgieron cosas maravillosas. Si nosotros leemos desde el tercer capítulo de Samuel, de Primera de Samuel en adelante, vemos cómo Samuel logró unión, paz, diálogo, incluso entre el pueblo de Israel y los amorreos. O sea, cosa de locos, cosa maravillosa, milagro, solo porque Samuel estaba en la presencia de Dios. Y ustedes se preguntarán por qué Samuel, que estuvo consagrado desde pequeño a Dios, por qué si él estaba en el servicio del Señor y demás, y dormía en el santuario, estaba allí con el Señor, con el arca de la alianza, la presencia de Dios y demás, ¿por qué no reconocer la voz de Dios, de Yahvé? ¿Por qué? Las escrituras dicen que Samuel no reconoció la voz del Señor porque no la conocía todavía, no se le había manifestado a través de la palabra la presencia de Dios. La palabra no se le había revelado a Samuel, por eso él no la reconoció. Es que si tú no conoces, es imposible que puedas reconocer. ¿Ok? Por eso él tuvo que ir donde Elí, pensando que era él, 3 veces, y a la cuarta Elí cae en cuenta, porque él ya conocía la voz de Dios, él ya conocía la voz de Dios y por ende podía reconocerla. Y al reconocer que era Yahvé el que llamaba a Samuel, le dice, ve a dormir y si escuchas, di, habla Señor que tu siervo escucha. Y entonces Samuel es obediente y realiza lo que Elí le dijo. Y aquí yo quiero rescatar 3 cositas de Samuel: humildad, obediencia y decisión. Es que si hubiese sido otro Samuel, un egoísta, un manipulador, un mentiroso y demás, ¿qué hubiese dicho o qué hubiese hecho al escuchar de Elí decir, si escuchas nuevamente la voz, di, habla Señor? Y Samuel hubiese dicho, ah, es el Señor que me está llamando, es Él. Y se hubiese agrandado, se hubiese hecho el importante, se hubiese llenado de orgullo, de prepotencia. ¿Qué me vas a mandar tú? Yo voy a buscar al Señor. Como en la Biblia vemos muchos que han sido arrogantes, ¿no? Por ahí un ejemplo, Coré. Ok, entonces, sin embargo, Samuel humildemente obedece. Ahora, yo te cuento esta historia de Elí y Samuel así brevemente y que tiene que ver esto con la primera historia que te comenté, la experiencia personal en la misa, que tiene que ver contigo, conmigo, con tu familia y demás. Tiene que ver mucho. Tiene que ver muchísimo porque en este contexto que te voy a indicar hay algo impresionante
que me dejó aún más en meditación. Elí tenía hijos y Samuel, ya más adelante en los capítulos, vas a ver que también tenía hijos, tuvo hijos. Y resulta que los hijos, tanto de Elí como de Samuel, se perdieron. Y claro, tú te vas a preguntar, pero ¿por qué los de Samuel? Si era un hombre de Dios, un hombre justo que obedeció de inicio a fin al Señor. Pues sí, igual los hijos se perdieron, se pervirtieron. Y los hijos de Eli también. Los hijos de Eli también se perdieron. E incluso esa perversión de los hijos hizo que el mismo Eli, al enterarse de la muerte de sus hijos, se cayera y se matara. Posterior a eso, la nuera de Eli, que estaba embarazada al dar a luz, también murió. ¿Por qué? Porque el arca de la alianza la secuestraron, se llevaron el arca de la alianza y todo fue un desastre. El tema de Eli y toda la consecuencia de todo fue un desastre. Y con Samuel se recuperó el arca de la alianza y demás, y hubo unión y paz y diálogo y demás. O sea, tantas cosas bonitas, pero incluso ambos tenían hijos y ambos hijos se pervirtieron, se perdieron, se echaron a perder. O sea, y uno puede decir, ¿y por qué? Porque si, ok, Samuel estaba en las cosas del Señor, ¿por qué sus hijos también se fueron por otro camino y no siguieron el camino de Samuel? ¿Por qué? Y yo aquí quiero que tú mismo te cuestiones sobre lo que tú estás viviendo ahora. Yo conozco muchas personas y creo que esto es conocimiento público, como personas que sirven al Señor, que tienen años en el servicio de Dios, en cualquiera de los servicios que existen dentro de la iglesia, que oran, que van a la misa y demás, y aún así tienen que lidiar con padres, con madres, con hermanos, con sobrinos, con tíos, con amigos que no creen en Dios, que no les interesa las cosas del Señor, que puede ser que vayan, pero a veces, que puede ser que a pesar de que vayan tengan malas actitudes, que hay división, que hay hipocresía, que hay envidia. O sea, y uno puede decir, ¿por qué? ¿Por qué si yo estoy orando, si yo estoy yendo a misas, si estoy cumpliendo las cosas del Señor? ¿No se supone que si estoy en las cosas del Señor, Él se encargará de las mías? O sea, sí, pero no. Me explico bonito para que no tergiversemos todo esto. Claro que el Señor quiere lo mejor para ti. Claro que el Señor quiere lo bueno, bello y verdadero porque Él es la fuente de todo lo bueno, bello y verdadero. Claro que el Señor quiere que tú y tu familia y los tuyos y todo lo que están a tu alrededor sean también plenamente felices. Sí. Y todo eso es don, todo eso es gracia. Pero, nuevamente, el tema de la moneda, eso es una parte de la moneda. La otra parte depende de nosotros. Es una tarea constante que nosotros tenemos que ir trabajando para poder acoger las cosas de Dios. No nos podemos meter en la libertad de la otra persona, por más que sea tu hermano, por más que sea tu papá, por más que sea tu hijo, no nos podemos meter en la voluntad, en la libertad de la otra persona. Y Dios tampoco lo puede hacer. Tampoco lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Dios es libertad. Y si Él se mete en la libertad del hombre, varón y mujer, se estaría contradiciendo. Es que recordemos que Dios nos crea libres y nos crea por amor. Y el amor en sí mismo es libre. Es libre, es total, es fiel, es fecundo. O sea, si Él, Dios, se mete en nuestra libertad, estaría contradiciéndose, estaría siendo incoherente con lo que Él mismo en esencia es, amor libre. Por eso nos hizo como nos hizo, con estas facultades de libertad, de poder decidir lo que hacemos, incluso de poder decidir si creemos en Él. Entonces, cuando nosotros estamos dentro de la iglesia y lidiamos con nuestro entorno que quizás no es tan coherente con la fe, no es tan coherente con el amor cristiano y demás, uno puede estar cuestionándose y preguntándose por qué pasa, por qué quizás el Señor no hace tanto, quizás mi oración no es suficiente, quizás, o sea, quizás no seas tú, en primer lugar, quizás no seas tú. Es el otro que con Dios, de cara a Dios, tiene que acoger el don que Dios le está dando.
Por ahí dicen, sí, el Señor murió en la cruz, ya no necesitamos ir a confesarnos, no necesitamos a la iglesia, porque ya el Señor lo dio todo y esto. Y sí, está bien, el Señor ya lo dio todo, Él ya nos redimió, pero para poder acoger esa redención, tenemos que disponer el corazón, tenemos que abrir el corazón, tenemos que decir sí, hágase en mí lo que tú quieras, Señor. El Señor no va a querer el mal para ti, pero tiene que tener una respuesta de tu persona. Si tú no le das una respuesta al Señor, si tu amigo, hermano, padre no le da una respuesta al Señor, por más que esté en la iglesia y por más que la iglesia le ofrezca todo lo que la iglesia ofrece, que es una maravilla, no se va a poder hacer nada, porque la decisión es nuestra decisión. Y te pongo un ejemplo. Antes de que San Agustín se convierta al cristianismo, Mónica, su mamá, oraba mucho por él. Oraba demasiado, se entregó al Señor de tal forma que solo vivió para orar por su hijo. Y claro, uno dirá, ¿ves? La oración ahí está, es suficiente. Yo puedo seguir orando por mi papá para que cambie, yo puedo seguir orando con mi hermano para que se convierta. Sí, mira, ¿ves que la oración es suficiente? O sea, sí, vuelvo a decir, sí, la oración es poderosísima. Pero no te olvides que Agustín, San Agustín, ahora como lo conocemos, abrió su corazón. Óyeme, ten en cuenta que Agustín incluso fue maniqueo. O sea, esa corriente maniqueísta que rechaza el cuerpo, que solo lo espiritual, el alma, porque el cuerpo es una cárcel y yo pues no puedo hacer nada con este cuerpo y lo mejor lo arrojo porque me hace pecar y demás. Él fue maniqueo y eso es contrario a la creencia de nosotros como cristianos. Es sumamente contrario a que nosotros amamos y respetamos este cuerpo. Cristo mismo se encarna en un cuerpo, mira el valor del cuerpo, y Agustín era maniqueo en su momento. Y luego fue otra cosa, y luego fue otra cosa, y fue de corriente en corriente hasta que se topa con la verdad. Y cuando se topa con la verdad, acoge la verdad. Y ahí fue, eureka. Se une la oración de Mónica con la decisión de San Agustín. Y ahí sucedió la conversión de San Agustín. El camino empezó ya más consciente, más libre, más fiel. Pero hay una decisión, hay una voluntad. Ese es el lado de la otra moneda que muchas veces nos olvidamos. Pensamos que solo es oración, 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 oración. ¡Ey! ¡Ey! Si tú estás buscando que algo cambie en ti, tú que eres libre de tu vida, de tu persona, de las decisiones que tú tomes, del camino que tú elijas, tienes que tener claro que si bien es cierto, la oración te va a abrir caminos, te va a mostrar personas, cosas, ambientes, demás, te va como que a proponer, tú necesitas decidir. Si tú no decides, si tú conscientemente no decides, no va a pasar nada porque no estás abriendo el corazón. Recuerda que así empezó todo el mal de la humanidad en el Génesis 3, capítulo 3, cuando Eva decidió ya no confiar en Dios, sino confiar en sí misma. Ya no, el Padre me va a proveer, ya no. Yo me las voy a buscar. ¿Ves que es una decisión? Por más que el Edén estaba allí, estaba todo bajo sus pies, estaba todo a sus órdenes, estaba el don y la gracia allí. Y aún así, ellos decidieron. ¿Ves? ¿Ves que siempre hay dos lados que están inseparablemente? O sea, tienes que decidir acoger el don si quieres la felicidad, por así decirlo, ¿no? Tú y yo que somos cristianos y creemos en Dios y sabemos que Él nos ofrece la vida eterna, la gloria y demás, y el gozo y todo lo bueno, bello y verdadero, sí, pero tienes que acceder a eso y la única forma de acceder a eso es abrir, como Ana, abrir el corazón, entregarle al Señor todo lo que tú eres para que Él vaya a ordenar, a purificar, a glorificar. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la primera historia que te comenté, con tu vida, con la mía, con este contexto en el que nos encontramos, con nuestras realidades concretas? ¿Qué tiene que ver? Mucho, todo tiene que ver, porque esa es la dinámica del cristiano. Ver la gracia y acoger la gracia, ver la gracia y acoger la gracia, toparse con la gracia y acoger la gracia. Esa es la dinámica del cristiano. Por eso cuando una persona está luchando,
está lidiando con un entorno familiar que es lo usualmente que se vive, digamos, en los contextos de cada servidor, digamos, personas que están en la iglesia 15, 20 años, pero tienen a sus padres que no son casados, por ejemplo, a sus hijos que no quieren ir a los sacramentos, y cosas así, ¿no? Que pues vemos y nos duele y muchas veces podemos cuestionarnos en silencio, Señor, ¿por qué pasa esto? Si te estoy entregando mi vida, ¿por qué no me ayudas con esto si te estoy sirviendo? ¿Por qué mi oración no es atendida? Me duele ver a mi hijo que está drogándose, está en alcohol, está perdiéndose, no me quiere, me respeta, pero yo te sirvo, Señor, ¿y qué pasa? Sigo escuchando maltratos de mis padres, que me minimiza, me compara, me humilla, me golpea. ¿Qué pasa, Señor, si yo te sirvo? ¿Qué pasa si estoy en tu presencia? ¿Qué pasa si como Samuel estoy a tus pies, Señor, y me entrego? ¿Qué pasa que por otro lado puede haber comunión, unión, amor, diálogo, como en Samuel, que logró el diálogo entre el pueblo de Israel y los amorreos, que cesó las guerras en ese entonces y demás con los filisteos, pero los hijos se perdieron? Si eran los más cercanos a Samuel y debió ver la luz y la sal que era Samuel en ese momento, y por qué los hijos se perdieron, y por qué también yo puedo hacer mucho por otras personas, pero por mis hijos, mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, por mis amigos, poco puedo hacer. ¿Por qué, Señor? ¿Qué pasa? ¿Qué hago mal? No lo sé. Si tú te has preguntado, si te has cuestionado, si has pensado, si has meditado, no lo sé. O si estás lidiando con esas situaciones, yo sí, y por eso esta historia y todo me confrontó mucho y le decía al Señor, pero ¿por qué? Dios que tiene sus misterios y que sabe cómo las hace y cuándo las hace y por qué las hace y para qué las hace, eso es cuestión de Él y no nos vamos a meter en su corazón, y Él es misericordioso y sabemos que nada malo nos va a dar y que todo tiene un porqué, todo tiene un sentido, todo tiene un propósito, ¿cierto? Pero la realidad en este plano terrenal a veces es como que, Señor, ya, ayúdame, ya. Quisiera aconsejar, que es lo que a mí me ha servido, es primero, y yo no he descartado la oración, es primero saber que tu oración te sostiene a ti y sostiene a las personas por las que oras. La sostiene, le abre camino, le ayuda a que el Señor vaya y le muestre las cosas, ¿cierto? Pero también uno tiene que enseñar, es decir, hay que hacer que las personas conozcan a Dios. Y la única forma que conozcan a Dios es a través de tu persona. O sea, si tú te le sientas a alguien a decirle, ven, para que leas la Biblia, yo sé que la Biblia se ha escrito para conocer a Dios, pero para dar a conocer a Dios estamos nosotros que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, nosotros que podemos hacer visible aquella realidad invisible. Hay algo de Dios en nosotros. Por eso, la forma de hacer que el resto se acerque a Dios es haciendo que el resto conozca a Dios y conociendo a Dios a través de ti, en cómo tratas, en cómo miras, en cómo hablas, en cómo perdonas, en cómo enseñas. O sea, es tu trato con el resto de personas. Es tu forma de ser con el resto de personas. Allí el Señor nos dio esa pista. Amén al hermano, den la vida por el hermano. Hay mayor gozo cuando alguien da la vida por aquel. O sea, amar al prójimo como a ti mismo. Eso es, en definitiva, amar al prójimo como a ti mismo. Y cuando tú amas al prójimo, y el amor es libre, total, fiel y fecundo, cuando tú amas al prójimo, estás mostrándole a Dios en tu vida. Y entonces esa oración y esa forma de vivir en Dios, con Dios y para Dios, que muestras a los demás, hará que el resto se cuestione y diga, wow, yo también quiero sonreír como él o como ella, yo también quiero tener ese diálogo tan cercano con Dios, yo también quiero ser feliz. Y allí empieza la curiosidad, como a San Agustín, que le dio un montón de curiosidad por saber el todo y de todo hasta que se encontró con la verdad. O sea, allí en ese momento, cuando ellos ya conozcan
a Dios, podrán reconocer lo que Dios quiere que ellos hagan en concreto con sus vidas. O sea, ese es el camino. La oración, mostrarles a Dios en tu vida para que luego ellos puedan concretizar su propia misión en sus vidas, en su vocación concreta. O sea, esa es la clave. Eso es lo que yo te recomiendo y ten por seguro que aquellas personas que se portan mal, aquellas personas con las que tú lidias constantemente, aquellas tú mismo, yo misma, que nos portamos tan mal con Dios y con el prójimo, ten por seguro que Dios igual nos sigue viendo con amor. Sí, a ese cobrador de impuesto, ahora vacunador, como se le dice, a esa persona que hace daño, que golpea, incluso a aquella persona que viola, aquella persona que hace atrocidades. O sea, que hay que hablar con la realidad y sin tapujos. O sea, aquella persona más mala, digamos así, Dios aún la sigue viendo con amor. Dios aún la sigue viendo con compasión. Dios aún la sigue esperando con los brazos abiertos. Dios aún le sigue proponiendo. Dios aún la sigue enamorando. Dios aún la sigue mirando en toda su persona, porque es buena en sí mismo. Lejos de sus actos, es buena en sí mismo, porque dijo Dios que todo cuanto había hecho, incluso el varón y la mujer, eran muy buenos. Tú y yo, a pesar del pecado y la mancha y de la suciedad y el desorden de nuestros actos y demás, seguimos teniendo una bondad por el simple hecho de ser imagen y semejanza de Dios. Eso es maravilloso. Dios dirá en la cruz: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hacen tantas atrocidades, perdónalos. Así es como Dios quiere que tú y yo nos miremos. Mírame con amor, te miro con amor, miremos al mundo con amor y vas a ver que el mundo va a cambiar. La gente, las personas van a ser conscientes, van a conocer a Dios y luego a reconocer a Dios. Si te gustó este video, déjamelo saber en los comentarios, dale like, comenta, suscríbete, comparte y nos vemos en otra ocasión. Un abrazo.